El propósito en el sufrimiento, refinados por la mano de Dios. Una de las preguntas más profundas y difíciles que los creyentes nos enfrentamos es esta: ¿por qué a la gente mala le va bien mientras que a la gente buena sufre? Esta teoría no es nueva. En el Salmo 73 se describe la lucha interna de Asaf, un líder en el templo que casi pierde su fe al ver que las personas que viven sin tener en cuenta a Dios parecen prosperar, mientras que aquellos que buscan vivir rectamente enfrentan adversidades. Asaf llegó a comprender que la prosperidad de los malvados es temporal y que, aunque su vida parezca fácil, su final será la destrucción si no se arrepiente. Mientras que los justos, aunque sufran, tienen la esperanza eterna en la presencia de Dios. Esta relación nos lleva a entender que nuestra visión humana es limitada, mientras que Dios en su soberanía está orquestando un propósito mayor y eterno que no siempre podemos ver desde nuestra visión terrenal. El sufrimiento es una realidad inevitable en el mundo caído por el pecado. Desde la caída de Adán y Eva, la creación entera ha estado sujeta al dolor, a las enfermedades y a la muerte. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría utiliza incluso el sufrimiento para cumplir sus propósitos redentores. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso incluye todas nuestras pruebas, dificultades y dolores. Dios utiliza las pruebas como un medio para purificar a sus hijos y moldearlos según la imagen de Cristo. Es como el oro que necesita ser refinado en el fuego para eliminar las impurezas. Nuestras pruebas sirven para fortalecer nuestra fe y desarrollar un carácter piadoso. En Primera de Pedro del 1, del 6 al 7, se nos dice que las pruebas de nuestra fe será mucho más precioso que el oro. Resultará una alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Qué hermoso es este versículo. Es decir, que nuestra fe, después que salgamos de la prueba, va a ser aún más valioso que el mismo oro, porque la prueba es lo que hace que la fe sea purificada. Así, lo que parece un sufrimiento sin sentido es en realidad parte del proceso de santificación que Dios usa para hacernos más parecidos a su Hijo. Las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino herramientas divinas que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero Dios usó estas experiencias para prepararlo para un propósito mayor, que era el salvar a su familia y a muchas naciones durante una gran hambruna. Lo que en un momento parecía un sufrimiento injusto y sin propósito, Dios lo transformó en una bendición. Génesis 50.20. En el libro de Job vemos también otro ejemplo, un hombre justo que sufrió de una manera extrema, no porque hubiera pecado en él, sino porque Dios estaba permitiendo que su fe fuera probada. Job perdió a su familia, su salud y sus riquezas, pero al final reconoció que los caminos de Dios son misteriosos y que Él es soberano. Aunque Job nunca recibió una explicación completa de por qué de su sufrimiento, aprendió a confiar en la bondad y en la sabiduría de Dios, afirmando: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Job 42.22. Una de las preguntas que surgen es por qué algunas personas parecen sufrir más que otras. Desde nuestra perspectiva limitada, esto puede parecer injusto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios trata con cada uno de nosotros de manera única y personal. Él conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades y lo que es necesario que suceda para moldear nuestro carácter y así cumplir su propósito en nuestras vidas. El ejemplo del apóstol Pablo ilustra esto. Pablo es uno de los apóstoles, o fue uno de los apóstoles más influyentes, que enfrentó innumerables pruebas, desde persecuciones hasta enfermedades físicas. En 2 Corintios 12.7 al 10, Pablo habla de una aflicción en la carne, un problema persistente que Dios no le quitó a pesar de sus ruegos. Aunque no sabemos exactamente qué era esa aflicción, lo que sí sabemos es que Dios lo permitió para mantener a Pablo humilde y dependiente de su gracia. En lugar de quitarle el sufrimiento, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo llegó a comprender que su sufrimiento lo mantenía humilde y lo hacía depender más completamente del poder de Dios. Algunos son más expuestos a pruebas difíciles porque Dios está obrando algo especial en ellos. Sus pruebas no son castigos, sino medios por los cuales Dios revela su gloria y poder. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para que Dios demuestre su fidelidad y para que nuestra fe sea fortalecida. El tiempo que pasamos en medio de la prueba puede parecer interminable, pero está diseñado por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. Santiago 1, del 2 al 4 nos exhorta a tener gozo en medio de las pruebas, sabiendo que las pruebas de nuestra fe producen paciencia y la paciencia lleva a la madurez espiritual. Aunque el proceso sea doloroso, cada día de prueba nos acerca más a la perfección en Cristo. En el Salmo 66 del 10 al 12, el salmista reconoce que Dios lo ha probado y lo ha refinado como la plata, pero también lo ha llevado a un lugar de abundancia después de pasar por el fuego y el agua. Aunque el sufrimiento pueda parecer largo y sin sentido, es solo temporal, en comparación con la gloria eterna que nos espera. Dios podría evitar que suframos, sí lo puede hacer, pero al hacerlo nos privaría de las lecciones y el crecimiento que solo el sufrimiento puede traer. Él desea que crezcamos en carácter y que nuestra fe sea inquebrantable, y el sufrimiento es una de las herramientas que Él utiliza para lograrlo. Romanos 5 del 3 al 4 nos enseña a gloriarnos en las tribulaciones, porque esto produce paciencia y la paciencia nos lleva a la esperanza. Además, el sufrimiento nos acerca más a Dios. Es en nuestros momentos de mayor debilidad, de mayor quebranto, cuando reconocemos nuestra total dependencia a Él. Nuestras pruebas nos llevan a experimentar la gracia y el poder de Dios en forma que no podríamos conocerlo de otra manera. El sufrimiento es parte del plan perfecto de Dios para moldear nuestro carácter. Y aunque no siempre comprendamos el porqué, podemos estar seguros de que Él siempre tiene un propósito mayor. Oramos. Padre Celestial, en medio del sufrimiento y las pruebas, te pedimos que nos des la gracia y la fortaleza para soportar con paciencia y fe. Ayúdanos a ver más allá de nuestro dolor y a confiar en que tú estás obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo entendamos. Que nuestras vidas reflejen tu gloria y que en todo momento podamos decir como Job: el Señor dio y el Señor quitó.
sea en nombre del Señor bendito. Job 1.21. En el nombre de Jesús, amén. Hoy te invito a reflexionar y a orar para que Dios te dé paz y entendimiento en medio de cualquier sufrimiento que enfrentes. Recuerda que Él tiene el control y que cada prueba es una oportunidad para acercarte más a Él y crecer en fe. Mantén tu esperanza en sus promesas de que después del fuego Él te llevará a un lugar de abundancia y paz. Te lo dice una persona que pasó por una prueba muy dura, pero hoy doy gracias a esa prueba, porque sin ella no hubiese conocido al Dios al que tanto amo y del cual hoy te hablo. Que Dios te bendiga.